La sustancia química más conocida es la sustancia más extraña sobre la Tierra. Forma soluciones que pueden disolver la roca sólida. Sin embargo, es lo suficientemente suave como para saturar tejidos de todo ser vivo. Su masa molecular es menor que la mayoría de los gases del aire. No obstante, es un líquido lo suficientemente denso como para mantener un tanque a flote. Es extremadamente raro en cualquier otro planeta del sistema solar, pero es uno de los compuestos más comunes en la Tierra. Es el agua. Y es la sustancia química más extraña de todas. Hay tanta agua alrededor nuestro que damos por sentadas sus características poco comunes. De hecho, el rasgo más extraño es el más conocido. Es un líquido a temperaturas normales. La presencia de una gran cantidad de agua líquida tiene un profundo efecto en el planeta Tierra. Constantemente las masas de agua moderan extremos de temperaturas y hacen que el planeta sea habitable. En las plantas el agua reacciona con el dióxido de carbono para formar glucosa, la fuente de energía para toda la vida. El agua disuelve tantas cosas que se la denomina el solvente universal. Las plantas son un 95% de agua, los peces 80% y los seres humanos 65%. Por lo tanto, todos los seres vivos necesitan una reserva continua. Debido a las características exclusivas del agua, le damos una infinidad de usos. De hecho, la usamos mucho más que cualquier otra sustancia sobre la Tierra. El consumo anual en los Estados Unidos para todos los fines es de 2 millones de galones por persona. El 80% del agua mundial se usa para agricultura. En la industria la usamos para transferir calor y como reactivo químico y solvente. Pero las propiedades notables pueden crear dificultades. Por ser un líquido, el agua puede levantar grandes cantidades de partículas contaminantes y como es un buen solvente puede disolver potencialmente sustancias químicas nocivas. Mientras que la población de la Tierra crece, agregamos cada vez más contaminantes de las industrias, desechos humanos y afluencias de sedimento. Un desafío que enfrenta el mundo de la química es hallar mejores modos para limpiar el agua que tenemos. Para hacer eso, primero tenemos que comprender la química detrás del extraño comportamiento de esta sustancia bastante poco común. Mis amigos saben que soy la clase de hombre que siempre lleva moléculas en esta mochila. Nunca se sabe cuándo las podemos necesitar. Acá, por ejemplo, hay una molécula de nitrógeno, componente de la atmósfera. Posee una masa molecular de 28 gramos por mol. Ahora, acá hay una molécula de oxígeno, el componente más importante de la atmósfera para nosotros. Tiene masa molecular de 32 gramos por mol. Veamos a ver qué más tengo. Dióxido de carbono, la molécula que exhalamos, un poco más pesada, pero aún un gas liviano, con una masa molecular de 44 gramos por mol. Pero acá hay una molécula que posee una masa molecular de solo 18 gramos por mol. Agua. Más liviana que el resto de estas otras moléculas que son gases, y sin embargo, como se sabe, no es un gas, es un líquido. ¿Qué es lo que hace que el agua sea tan especial? No puede ser tan solo sus átomos, oxígeno e hidrógeno, porque tenemos otras moléculas que contienen esos átomos y que no poseen las propiedades del agua. Debe ser la combinación especial de los átomos entre sí, su disposición en el espacio, la disposición de esos electrones que le proporciona a esta molécula, que es tan importante para nosotros, sus propiedades especiales.
Las moléculas del agua son polares. El oxígeno tiene una atracción mucho más fuerte para los electrones que el hidrógeno. Por eso los electrones en cada unión pasan más tiempo al lado del átomo de oxígeno de lo que lo hacen al lado de los de hidrógeno. El átomo de oxígeno con dos pares de electrones desunidos conduce una carga negativa parcial. Los dos de hidrógeno conducen una carga positiva parcial. Cada carga positiva se concentra en un núcleo de hidrógeno expuesto. Cuando un núcleo de hidrógeno positivo de una molécula se acerca al polo negativo de otra, se atraen entre sí. Esta atracción forma una unión de hidrógeno. Las uniones de hidrógeno entre moléculas no son tan fuertes como las uniones covalentes que mantienen juntas a las moléculas. Pero se requiere mucha más energía para separar las moléculas sostenidas por uniones de hidrógeno que para separar otras moléculas de tamaño y masa similar. Debajo de los 0 grados Celsius, la unión de hidrógeno bloquea las moléculas de agua en hielo sólido. A medida que la temperatura aumenta a 0, el movimiento molecular aumenta y algunas uniones se rompen. Grupos de moléculas se deslizan sobre cada una y la forma sólida se hace líquida. Se mantiene líquida por una amplia escala de temperatura. A 100 grados Celsius, el movimiento molecular se vuelve tan rápido que las uniones de hidrógeno se rompen completamente, las moléculas se vuelan y se gasifican. El agua existe como un gas al mismo tiempo que se le encuentra tanto en estado líquido como gaseoso. Eso es valioso para nosotros, porque si un poco de agua sobre la Tierra no se evapora en gas, no llovería ni nevaría para reponer el agua fresca necesaria para beber. Y la misma que necesitamos para agricultura y para la industria. A pesar de que el agua se halla casi en todas partes de la Tierra, el 97% de la misma es una solución de sal. Menos del 1% es agua fresca para poder usar. La mayoría del agua fresca se halla encerrada en glaciares y en las capas de hielo del Ártico. Pero el hielo proporciona un beneficio. Flota y aísla el agua que se encuentra debajo y hace que no se congele. La forma sólida es más liviana que la líquida. Si el hielo fuera más pesado que el agua líquida, se hundiría y se mantendría congelada. La mayoría del agua sobre la Tierra se solidificaría con consecuencias drásticas para toda la vida. El agua es una parte constante de nuestra vida. La incorporamos todo el día. Tomamos agua para extraer té de las hojas de té y café. El café se extrae de los granos de café. Y las bebidas suaves y las fuertes realmente son soluciones acuosas. Las frutas y vegetales son casi todo agua. Tomen esta naranja y córtela. ¿Ven el jugo del interior? Montones de agua dentro de las frutas y los vegetales, seguramente. Y usamos agua para limpiar y para cocinar. Ahora quiero mostrarles algo. Traigo este vaso, tomo un cubito y lo coloco dentro. ¡Wow! Ahora esto es agua. ¿Ven el agua flotando? Observen lo que sucede acá. ¿Alguna vez han visto sólido hundirse en el fondo como eso? Parece bastante raro, ¿no? El líquido de la izquierda es un solvente orgánico. Un cubito de hielo se hunde porque la forma sólida es más densa que la líquida. Cuando las sustancias se enfrían, cuando se enfrían más, las moléculas disminuyen la velocidad y se acercan entre sí. Por eso el sólido es más denso que el líquido y consecuentemente el cubito se debe hundir en su propio líquido. El agua no actúa de esta manera. Mientras que se congela, se vuelve menos densa, se expande. Déjenme mostrarles algunas pruebas de eso. Una botella llena de agua puesta en el freezer se romperá. ¿Por qué? Como el agua pasa del estado líquido al sólido, se expande. Ahora, esta es la única sustancia que se me ocurre que haga esto. Al bajar la temperatura del agua, sus moléculas disminuyen la velocidad y comienzan a formar uniones de hidrógeno adicional.
Al encerrarse, las moléculas se separan más de lo que lo estaban en el estado líquido. Forman un patrón abierto de 6 lados, un sólido. El sólido, el hielo, es menos denso que el líquido. Así que el hielo flota en el agua líquida. Las moléculas de agua congelada producen las formas más hermosas, copos de nieve. Los copos de nieve se condensan directamente del vapor de agua en el aire por debajo de las temperaturas de congelación. Producen copos de nieve, y esto es un gran negocio. Los centros de esquí mundiales dependen de máquinas que hacen copos de nieve con el fin de poder mantener las laderas cubiertas cuando la naturaleza falla. Hasta no hace mucho tiempo la temperatura debía estar por debajo del punto de congelación para poder fabricar nieve artificial. Pero se desarrolló tecnología para fabricar nieve a varios grados por encima del punto de congelación. Se denomina proceso SNOWMAX. Una proteína de bacterias ayuda a disponer moléculas de agua en hielo. Bajo el microscopio los cristales obtienen la forma, mientras que la proteína facilita que el hidrógeno mantenga encerradas las moléculas. Sobre las pendientes de esquí se agregan bacterias secas y congeladas al agua que va dentro de las máquinas que producen nieve y se obtienen esponjosos cristales blancos. El agua congelada es relativamente pura, inclusive el hielo del agua salada congelada. Cuando las moléculas de agua se unen para formar cristales de hielo, dejan atrás otras sustancias. El agua de lluvia también es relativamente pura. Cuando las moléculas de agua se evaporan en un gas, dejan atrás lo que se haya disuelto en ellas. Pero hasta las gotas de lluvia contienen gases disueltos absorbidos del aire. También recogen partículas de polvo mientras descienden. Y cuando tocan el suelo recogen muchas más. El agua adquiere muchas sustancias disueltas, compuestos orgánicos de plantas y animales y minerales inorgánicos. Estas sustancias se disuelven en el agua como moléculas o iones individuales, eso es, forman soluciones. La habilidad única del agua para disolver sustancias diferentes se debe a su polaridad y su habilidad para formar uniones de hidrógeno. Podemos representar moléculas de agua de un modo más compacto para demostrar cómo disuelven el cloruro de sodio. Los compuestos iónicos, tales como el cloruro de sodio, constan de iones negativos y positivos alternados. Los átomos de hidrógeno relativamente positivos se unen a los iones de cloruro de sodio negativos y los sacan del cristal. Los átomos de oxígeno relativamente negativos se unen a iones de sodio positivos y los retiran del cristal. Las fuerzas de atracción del agua son más fuertes que las fuerzas que mantienen unidos a los iones de cloruro de sodio. Cuando todos los iones se retiraron del cristal, se disuelve la sal. Se encuentra en solución con el agua. Acá, ahora ya tengo una solución. Licor. Es una solución de alcohol etil en agua. Es prueba 80. Eso significa 40% de alcohol y 60% de agua. Ahora, ¿cómo se disuelve el alcohol en el agua? Las moléculas de agua son polares y forman uniones de hidrógeno. Cuando el alcohol etil se mezcla con el agua, se disuelve. Los polos opuestos de alcohol y agua se atraen mutuamente. Y las moléculas de alcohol y de agua también forman uniones de hidrógeno entre sí. El agua se denomina el solvente universal porque se disuelven muchas cosas en ella, pero existen algunas sustancias que no se disuelven en agua. Miren lo que pasa acá. Si vierto agua en este líquido, observen qué sucede. Hay dos capas. Y sin importar cuánto lo bato, no se mezclan. Se volverán a separar en esas mismas capas que hay acá. ¿Cómo se explica? Bueno, el agua está compuesta de moléculas polares,
En cambio, el otro líquido está compuesto de moléculas no polares de peso molecular relativamente alto. Debido a que estos dos líquidos no son iguales, entonces no se mezclan. El agua disuelve sustancias moleculares que se parecen en tamaño, polaridad y habilidad de unión del hidrógeno. Las moléculas no polares más grandes que no forman unión de hidrógeno son insolubles en agua. Un líquido insoluble mezclado con agua se mantiene en una capa separada. Los químicos descubrieron cómo hacer que tales moléculas sean solubles al agregarles porciones polares o iónicas. Ahora pueden producir productos basados en agua nueva de moléculas insolubles normalmente. Es una técnica usada por modificar los polímeros naturales, largas cadenas hechas de moléculas más pequeñas unidas. El Dr. George Broad dirige una investigación de polímeros solubles en agua para Union Carbide. Estamos en contacto con los resultados de los polímeros solubles en agua todos los días de la vida. Por ejemplo, la pintura de látex que se usa en las casas o para dar una capa a las paredes. La estabilidad de eso depende de un polímero soluble en agua. Los productos medicinales y para el cuidado personal son esenciales para nosotros. A diario se basan en polímeros solubles en agua. El Dr. Broad modificó la celulosa, fibra de planta, así que se disolverá en agua. La celulosa soluble en agua se produce en forma de gel que se usa para abrir formaciones bloqueadas en los pozos de petróleo. También descubrió un modo de obtener quitina, el polímero de caparazones de cangrejo, y hacerlo disolver en agua. Los usos potenciales de quitina soluble incluyen las suturas quirúrgicas y anticoagulantes sanguíneos. La habilidad solvente del agua deja que disuelva una amplia gama de moléculas, lo querramos o no. Puede disolver minerales y levantar iones de calcio, magnesio y hierro. Son responsables de que el agua dura tenga sabor malo, reaccione con el jabón y forme espuma indisoluble, y forme depósitos minerales en cañerías y en las calderas de agua caliente. La habilidad para disolver el agua hace que sea vital como sustancia industrial. La industria la necesita como solvente para una amplia gama de reacciones químicas. La mayoría de usos de la industria del agua se vuelve a descargar al medio ambiente, pero antes de que el agua residual pueda regresar al río o al lago, primero hay que limpiarla. Las plantas de tratamiento contienen agua sucia en tanques establecidos para que las partículas grandes puedan hundirse en el fondo. Se introducen bacterias para que digieran las sustancias orgánicas que quedan. Un tratamiento adecuado quita contaminantes suficientes para que el agua pueda volver de manera segura al medio ambiente. Pero no se trata bien toda el agua residual y las sustancias no deseadas irán a lagos y ríos. Las fuentes principales de agua potable. Surgen más problemas al filtrar tanques de almacenamiento y basureros químicos. Algunas de estas sustancias son consideradas agentes cancerígenos. Por esa razón, el senador David Durgenberger autorizó a la legislación a que controle contaminantes cancerígenos que fueron desregulados. Es un gran grupo de sustancias químicas, la presencia de las cuales en nuestra reserva de agua provoca un profundo interés. A medida que la habilidad para diagnosticar y detectar se torna más refinada, también se extiende nuestro conocimiento y nuestra comprensión del peligro potencial. El gobierno federal puso límites a niveles de tales sustancias químicas, pero las críticas aseguran que los límites son más estrictos de lo que es necesario para proteger la salud. Geraldine Cox es vicepresidente de la Chemical Manufacturers Association. Creo que por el simple hecho de que la sustancia esté allí no significa que sea peligrosa. Me refiero a que en la actualidad yo sé que como agentes cancerígenos. Esta mañana comí champiñones con el omelette, almorcé una hamburguesa y todos tenían agentes cancerígenos conocidos. ¿Estoy asustada? No. Los comí. Todas las sustancias químicas son tóxicas a cierto nivel. La pregunta es, ¿cuáles niveles plantean riesgos de salud inaceptables? Los contaminantes del agua potable se atrapan con sustancias químicas y se filtran por medio de carbón duro y arena.
El último paso del tratamiento es la desinfección para matar a las bacterias. Generalmente se realiza con cloro o en algunos casos con burbujas de gas de cloro a través del agua. La desinfección es la razón principal por la cual se eliminaron del país la mayoría de las enfermedades originadas en el agua. Se probó el agua para asegurarnos que coincida con niveles de limpieza gubernamentales. Pero inclusive los más modernos tratamientos no quitan todo, y en ese punto radican las discusiones. ¿Qué tan limpia debe ser el agua para considerarla segura? Instrumentos analíticos modernos detectan concentraciones más bajas que una parte de la sustancia química en 1 billón de partes de agua. El límite para el benceno químico, por ejemplo, es de 5 partes por billón. Hay que ser prudentes y tratar límites a estas bajas concentraciones, o inclusive más bajas, o podríamos establecerlas más altas sin peligro. Aprendimos cosas en forma reiterativa que nos dicen que nuestros estándares han sido demasiado descuidados. El plomo, a mi entender, es el mejor ejemplo, al menos por mi experiencia acá en los últimos años con el plomo. Solíamos tolerar una cantidad increíblemente alta de plomo en el agua y en el aire, pero en la actualidad prohibimos el plomo de la nafta. Estamos trabajando sobre el plomo como uno de los problemas más difíciles del sistema de agua potable. Y hemos aumentado los estándares para el plomo en gran parte sobre la base de nuestro conocimiento. Creo que los criterios que manejamos son correctos. Pienso que debemos ser un poco más realistas al establecer los niveles que manejamos. Las metas para un agente cancerígeno en el agua potable son 0, pero en ciertos casos eso puede realmente aumentar el riesgo de cáncer. Les doy un ejemplo. Selenio. Es un agente cancerígeno basado en estudios de laboratorio. Esto es así, pero sin embargo, si el agua no tiene una cierta cantidad de selenio, la gente que la bebe tiene una incidencia mayor de cáncer. A niveles bajos es anticancerígeno, a niveles altos es cancerígeno. Lo que manejamos en términos de calidad de agua potable tiene que ver con los químicos y la química. Nuestros maravillosos químicos crearon problemas para nosotros. Nuestros maravillosos químicos trabajan mucho para ayudarnos a detectar y definir problemas y tienen que ayudarnos a solucionarlos. Ha habido pozos contaminados, ha habido sitios de residuos peligrosos, contaminantes de sustancias, y ha habido lanzamientos de sustancias que no debían haber entrado al medio ambiente. Todo eso depende de nosotros. Estamos trabajando mucho para limpiar el medio ambiente y reducir la cantidad de contaminantes. Tenemos una responsabilidad para trabajar y proteger el medio ambiente y la salud de las personas, pero así lo hacen todos. La controversia acerca del agua potable va a continuar. Se deben realizar elecciones duras acerca de los niveles aceptables de contaminación, ya que los métodos nuevos de detección están limitados a descubrir más potencialmente las sustancias tóxicas. Sin embargo, existe optimismo. La calidad de nuestra agua mejorará debido a una ciencia que es responsable y creativa y por un público que está bien informado y activo. Resumiendo, las características poco comunes del agua la apartan del resto de todas las otras sustancias. Basado en su masa molecular, debería ser un gas, sin embargo, es un líquido a temperaturas normales. Su forma sólida es menos densa de la líquida. Puede disolver una amplia gama de otras sustancias, incluso las químicas vitales y las que se usan en muchas reacciones industriales. La molécula del agua posee carga positiva parciales en un extremo y una carga negativa parcial en el otro. Por eso puede formar uniones de hidrógeno con ella misma y con muchas otras sustancias. Las propiedades del agua la hacen vulnerable a la contaminación con respecto a desperdicios industriales y humanos. Estos contaminantes deben retirarse del agua residual antes que vuelva al medio ambiente y del agua potable antes que la incorporemos al cuerpo. ¿Por qué el agua en los laboratorios en nuestros cuerpos?
Ante todo, un líquido es mejor que un gas o un sólido para transportar sustancias o controlar una reacción química. Un gas es demasiado disperso, es difícil poder transportar algo con gas. Un sólido es rígido y es difícil mezclarlo con gases, y los gases con él. Un líquido es justo el correcto. Es móvil, deformable, y sin dudas hay manchas y soluciones que corren debajo de las cañerías de las fábricas, tal como en nuestros cuerpos, en las arterias y venas, en el espacio intercelular. Bien, entonces un líquido. ¿Pero por qué agua? Bueno, el agua es el solvente universal. Disuelve sólidos iónicos, transporta a través de nuestro cuerpo sodio, potasio, fosfato y disuelve moléculas no iónicas, azúcares, alcoholes y ácidos. El agua también se encuentra en armonía con la temperatura del planeta. Es un líquido en las condiciones más normales, un sólido o un gas en las extremas. Las aguas, en equipo con la vida, cubren el 70% del mundo. Tal vez deberíamos llamar océano a este planeta en lugar de tierra.